por la Unidad Nacional en Pro de la Paz y la Seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al concejal de Quito, Michael Laulestia. Lo invitamos para conocer los detalles. ¿Qué ha pasado? Un nuevo fracaso en el municipio en el tema específico del metro. Un comunicado del municipio que dice: Quito renace. El proceso de contratación pública para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y superestructura del metro de Quito fue cancelado. Esto responde a las intermitencias registradas en el portal del sistema de contratación pública, lo que impidiera cumplir con los plazos establecidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se vuelve a caer esto, señor concejal Michael Laulestia? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a su audiencia de Exademocracia. Yo quisiera poner en contexto qué es lo que ha sucedido durante el último año y medio, Miguel. Es la segunda vez que este proceso de contratación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del Metro de Quito se da de baja por parte de la empresa Metro de Quito. Un proceso que inició en julio del año pasado, del 2024, se tuvo que declarar desierto en febrero de este año, porque en ese momento la empresa que habría sido adjudicada el contrato no pudo presentar las garantías que deben presentar en un proceso de contratación pública. A nosotros nos llamó la atención, Miguel, que en ese momento, en febrero de este año, no se haya hecho correctamente un estudio de mercado que refleje cuáles son los costos de mantenimiento en el objeto de este contrato. La empresa que ganó este proceso presentó una oferta de cerca de $36 millones cuando teníamos un precio referencial por parte de la empresa después de un estudio de mercado de $53 millones para el servicio de mantenimiento. Y la segunda oferta, en ese caso, era más del doble de la oferta del precio referencial, que superaba los $120 millones. Miguel, ahora bien, de febrero acá, cuando ese proceso se declara desierto, han pasado 6 meses que han estado trabajando, entiendo yo, los funcionarios de la empresa Metro de Quito para levantar este nuevo proceso. Y como usted conoce, dentro de los procesos de contratación pública hay fases, hay cronogramas que cumplir, y entre otras cosas, en esta fase precontractual tenían que abrir un espacio de preguntas y aclaraciones que hacen los oferentes interesados en participar en este proceso. Estas preguntas de aclaraciones debían ser respondidas por parte del comité de este proceso de contratación desde el 7 de agosto al 14 de agosto. Fueron más de 120 preguntas que se habrían realizado a través del sistema. Y lo que a nosotros nos parece burdo, nos preocupa, es que se dejan 15 preguntas sin responder hasta el último día, el 14 de agosto, y a partir de las 5 de la tarde inician este proceso de subir estas preguntas, las respuestas a las preguntas que habrían hecho los oferentes, y claro, el sistema presenta ciertas intermitencias y no les permiten subir estas respuestas. Dejaron para el último. ¿Y qué preguntas son las que no dejaron para el último? Yo le digo la verdad, no podría decirle con exactitud cuáles son estas preguntas, pero más allá del contenido de las preguntas es el acto, Miguel, el acto que se deja para el último responder 15 preguntas cuando tenían 7 días para poder dar respuesta a estas preguntas. Y este es el argumento por no poder responder estas preguntas a través del sistema, me refiero, es el argumento para que luego la propia comisión le recomienda a la máxima autoridad, que es el gerente de la empresa Metro de Quito, que cancele este proceso. Digo, a mí me llama la atención, Miguel, porque hemos estado ya casi 2 años de operación de la etapa comercial del Metro de Quito. La anterior administración contrató ya la empresa operadora y lo lógico era que esta administración, una vez de que se ha puesto al frente de la ciudad, pueda llevar adelante el proceso de contratación del mantenimiento correctivo y preventivo. Importante para esta obra, importante para el Metro de Quito. Miguel, yo he sido el primer defensor
del subsistema municipal Metro de Quito para que la ciudadanía tenga confianza en utilizar este subsistema de transporte municipal, para que la ciudadanía tenga mayores garantías de utilizar este sistema. Pero si la propia administración, la propia empresa Metro de Quito tiene este tipo de negligencias en un proceso de contratación que, como ya dijimos al principio, ya se cayó en febrero de este año, el anterior, debían ser lo más prolijos en llevar adelante este proceso. Y ahora encontramos este pretexto, desde mi punto de vista, desde mi facultad de fiscalización, burdo para cancelar el proceso de contratación del servicio de mantenimiento. Ahora, la versión oficial dice que el proceso será reactivado de manera inmediata sobre la base de las reformas a la normativa de compras públicas. ¿Tienen que ir adecuando con reformas para que avance este proceso y dé algún tipo de estabilidad? Bueno, mire, entre otras cosas, las instituciones del Estado han estado colocando cierta pretexto, digo yo, en torno a los procesos de contratación pública. Ustedes recuerden que entre las últimas leyes urgentes que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional, también se reforman ciertos artículos del Sistema Nacional de Contratación Pública, que esto ya era de conocimiento público, que esto lo podían prever. Si bien se anota esto y en el comunicado de la empresa Metro de Quito dice iniciaremos lo más pronto posible, lo cierto es que esto al menos nos toma 3 meses más en este proceso. Digo, si nosotros hacemos todos los esfuerzos para que la ciudadanía pueda tener toda la confianza en utilizar el Metro de Quito, no nos podemos dar este lujo de tener estos procedimientos que de cierta forma generan dudas. Generan dudas porque ya es la segunda vez de que se cae un proceso de estos en el sistema de contratación pública y parecería que desde la empresa Metro de Quito no se están tomando las cosas en serio. Yo le he pedido al señor alcalde ayer que en la siguiente sesión de consejo el gerente del Metro de Quito pueda dar una explicación al Consejo Metropolitano en oportunidad porque somos el órgano de fiscalización, en oportunidad para que la ciudadanía pueda comprender qué es lo que está sucediendo. Dicho sea de paso, Miguel, yo tengo que también en responsabilidad informar a los quiteños que si bien se han caído 2 procesos para contratar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del Metro de Quito, actualmente se está dando un mantenimiento contingente, al menos por 4 empresas y entre ellas la propia empresa Metro de Quito. Pero no es suficiente. Para este tipo de mantenimiento se requiere empresas especializadas que puedan dar este tipo de servicios. Pero creo también, Miguel, que es oportuno que la empresa Metro de Quito dé respuestas en el Consejo Metropolitano sobre este mal procedimiento. Ahora, ¿qué tiempo se estima que pudiera estar subsanado esto para reemprender? Ahora sería el tercer concurso. Yo he tenido ayer una conversación con el gerente de la empresa Metro de Quito. Ha tenido la amabilidad de llamarme y darme ciertas explicaciones. Y entre otras cosas, lo que me ha comentado es de que si bien ya han subido nuevamente el proceso al sistema de contratación pública, al menos esto demorará unos 3 meses más para contratar, y estaríamos hablando que si todo sale bien en este tercer proceso, se estaría iniciando con el servicio de mantenimiento desde marzo del 2026. Marzo, es decir, casi 8 meses después de lo que ha fracasado el día de hoy el segundo concurso. Claro, ahí lo que tenemos que entender un poco, Miguel, es que si bien se puede retardar 3 meses, al menos en levantar nuevamente el proceso en el sistema de contratación pública, todo eso va a retardar un cronograma que debe haber estado ya previsto para que puedan iniciar los trabajos de mantenimiento. Todo esto retarda. Es por eso que le digo con la mayor franqueza, para nosotros es preocupante, por eso hacemos este ejercicio de fiscalización, porque no es la primera vez, ya llama la atención. Y lo segundo es que también genera dudas a la ciudadanía, genera dudas que con este argumento tan burdo, tan pobrísimo, que es cancelar este proceso a estas alturas, después de 6 meses de trabajo, de que se declaró desierto el primer proceso,
bueno, algo está sucediendo. Se presta también para que se generen dudas tanto en el órgano de fiscalización como a la ciudadanía de por qué están encontrando estas fallas ahora cuando debían prever absolutamente todo en un proceso tan importante como es el mantenimiento del metro. Ahora, ¿qué pasa mientras esto se suspende, se vuelve a programar, queda para el próximo año? ¿Qué pasa con el mantenimiento? ¿Se viene ejecutando? ¿En qué condiciones? Hay un mantenimiento contingente, Miguel, al menos 4 empresas privadas están dando este mantenimiento contingente, insisto, es contingente, no es especializado, y de esta forma quiero dar algún tipo de tranquilidad a la ciudadanía de que utiliza el metro de Quito, que si hay un mantenimiento, en algún momento se hablaba de ciertas microfisuras en las rieles del metro de Quito, que en efecto, Miguel, el desgaste natural hace que se provoquen estas microfisuras y ahí es con pruebas de ultrasonido que se deben detectar en qué parte de la riel, qué dimensiones tienen estas microfisuras y esos son los mantenimientos correctivos que se deben hacer a las rieles del metro de Quito. Actualmente se está dando este mantenimiento contingente. Digo esto por tranquilidad de la ciudadanía, que lo que menos queremos hacer es tener un discurso de alarma ante los usuarios del metro de Quito. Lo que queremos nosotros como autoridades, como quiteños, es que el sistema sea utilizado por los ciudadanos, pero insisto, estos actos negligentes, irresponsables por parte de la empresa Metro, lo que hace es generar dudas y no brinda garantías a los usuarios del sistema. ¿Cuáles son las empresas? ¿Conoce usted? Porque se ha mencionado algunas que están contribuyendo en este mantenimiento como Siemens, Alstom en señalización y otras. Esas son, Miguel, las empresas que ahora mismo están dando este mantenimiento contingente. Entre otras cosas, también personal que ha sido contratado bajo la figura de servicios profesionales en la empresa Metro de Quito para que puedan dar algún tipo de asesoría en el mantenimiento. El gerente de la empresa, el día de ayer, a través de una llamada telefónica, ha sido claro en mencionarme que el proceso está siendo también acompañado por el personal del BID, este proceso de contratación de mantenimiento, que ellos van a dar todas las explicaciones que deban dar y en efecto aquí hay responsables. Ha mencionado que ya se han separado de la institución algunos funcionarios que estaban al frente de este proceso, sobre todo en el comité que se conforma para la realización del proceso de contratación pública, los encargados en dar respuesta en esta etapa a los oferentes. Pero ese no es del todo, Miguel. No solamente tenemos que ver la responsabilidad en torno a los funcionarios y separarles de los puestos. Este es un perjuicio a la ciudad que le cuesta dinero a la ciudad y que al menos han sido 6 meses que un equipo pagado con los recursos de la ciudad, han estado trabajando en un proceso que el día de hoy se lo ha declarado cancelado. Esas son las cosas, las fallas, digo, irresponsabilidades y negligencias que han tenido los funcionarios de la empresa Metro de Quito, que tendrán que dar explicaciones en el Consejo Metropolitano, que esperemos sea en la próxima sesión ordinaria, que será el siguiente martes, que puedan dar estas explicaciones. ¿Qué se espera para la reunión de concejales la próxima semana? Al menos que puedan tener transparencia, que se pueda hacer esta explicación de las etapas de este proceso y que tengan algún argumento válido que les haya permitido, más allá de que no pudieron dar respuesta a estas 15 preguntas en el último día que tenían, pero que les permita de alguna forma tener algún descargo frente a la crítica del Consejo, frente a la crítica de la ciudadanía, que vamos más de 1 año y medio y en esta etapa comercial casi 2 del Metro de Quito y que no hayan podido contratar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo. En general, Miguel, yo lo que le quiero decir con esto es que en el municipio de Quito, en las instituciones del municipio de Quito, hemos visto
estas actitudes negligentes de ciertos funcionarios en materia de contratación pública que luego se refleja en una bajísima ejecución presupuestaria en las diferentes entidades. Ya decíamos nosotros que no sea este el pretexto para luego tener que contratar una oficina internacional que les ayude a levantar los procesos de contratación pública cuando en las instituciones tenemos equipos, direcciones, completas que deberían estar al frente de la contratación pública del municipio de Quito, porque lamentablemente son negligentes y no podemos nada más endilgarle la responsabilidad al sistema de contratación pública que presenta intermitencias en horas o días en este sistema, y que esa sea la razón por la que no puedan contratar o levantar procesos. Si ya tuvimos esta experiencia en febrero de este año, que les tocó declarar desierto este mismo proceso, yo creo que debían guardar todas las precauciones para este proceso, guardar un tiempo estimado para no estar al apuro y para que no suceda lo que acaba de suceder. Decía yo, Miguel, hace un momento, estas cosas, estos argumentos, estas justificaciones terminan siendo extrañas y burdas, y lo que hacen es generar dudas al órgano de fiscalización, porque no sabemos si en efecto este fue nada más un pretexto para darse de baja un contrato que es importante para el Metro de Quito. Ahora, ¿cuál es la perspectiva con esta situación? ¿Esperar a marzo del 2026 para que se dé una estabilidad en el mantenimiento y no estar recurriendo de manera emergente a estas empresas? Claro, yo lo que espero al menos es de que ciertos elementos que deben haber utilizado para este contrato, para este proceso, por ejemplo, el estudio de mercado que deben haber levantado, al menos de eso se mantenga si han iniciado nuevamente este proceso. Ciertos pasos que podrían ahorrarse, que ya se los ha trabajado en estos 6 meses. Y esperamos que, en definitiva, primero sea un proceso transparente, un proceso que no estemos beneficiando a ningún oferente, que se revisen los pliegos que se presentan para este proceso, que no existan en estos pliegos ciertos candados que solo ciertos oferentes puedan cumplir y le estamos dejando afuera a otros que probablemente no cumplen con los intereses del contratante. Son estas cosas las que hay que revisar, son estas cosas las que deben explicar, y esperemos que este proceso esté revestido de algún tipo de transparencia y que estos problemas que están sucediendo ahora, que se presentan, no sea nada más un pretexto, Miguel. Se espera el informe el próximo martes en la sesión de consejo del gerente de la empresa Metro. Espero que el alcalde, en transparencia, pueda colocar el punto en el orden del día para la sesión del martes siguiente. ¿Por qué le digo en transparencia, Miguel? Porque me parece que también es un ejercicio que le ayuda a su administración de rendir cuentas, lejos del silencio que pueda tener la empresa Metro de Quito, que me lo han compartido colegas suyos de los medios de comunicación, que a partir del comunicado nadie ha querido hablar con la prensa. Creo que el órgano, el espacio para que puedan dar explicaciones es el Consejo Metropolitano, y en oportunidad el señor alcalde podrá colocar este punto en el orden del día si no hay nada que esconder, si quieren tener una actitud de transparencia con la ciudadanía y con el Consejo Metropolitano, si quieren entregar la información fidedigna. Todo esto que le estoy mencionando, Miguel, ha sido información que a nosotros nos ha correspondido levantar a través del sistema, que es información pública. De cierta forma también hemos hecho esta solicitud, este informe que presente el gerente de la empresa Metro de Quito para el Consejo Metropolitano, pero también me ha comentado que el día de hoy a las 9 de la mañana estará dando un informe similar en la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano. Está bien que las comisiones tengan este espacio de pedir cuentas de los funcionarios, pero el órgano natural es del Consejo Metropolitano, y ojalá, digo, en oportunidad que tiene el señor alcalde de colocar estos temas de interés de la ciudadanía, lo pueda contemplar y lo ponga en la siguiente sesión del Consejo. Y mientras tanto, los otros temas, ¿cómo está funcionando el Consejo? ¿Ha habido atención a los requerimientos que han planteado los concejales de manera especial en fiscalización, como es la obligación de ustedes?
Mire, parecería que hay solicitudes de los aliados y solicitudes de los opositores que no se hacen caso, que no se les pone atención. En el último tiempo, el alcalde ha colocado algunos puntos en materia de fiscalización en el orden del día de las sesiones del Consejo, pero mire usted, seguimos bajo la misma dinámica que hemos denunciado desde el principio de este periodo. En varias ocasiones en este mismo espacio yo le he comentado, Miguel, que hemos insistido en tener una agenda legislativa en el Consejo Metropolitano que nos permita priorizar ciertos temas. Yo debo insistir en esto, Miguel. Así como el señor alcalde tiene un plan de trabajo que fue presentado con su candidatura, la inscripción de la candidatura en el Consejo Nacional Electoral que cumplir, nosotros los concejales también tenemos un plan de trabajo en materia legislativa que lo inscribimos con nuestras candidaturas en el Consejo Nacional Electoral. No es posible que esta agenda no se priorice, no es posible que tengamos proyectos de ordenanzas detenidos viendo quién firma o quién presenta el proyecto de ordenanza. En mi caso, Miguel, debo tener un par de ordenanzas que ya van más de año y medio en alguna comisión, en el cajón de algún concejal correísta que no quiere darle trámite justamente porque la hemos presentado desde mi despacho. Ordenanzas que son de beneficio para la ciudad. ¿Cuál es esa ordenanza que están boicoteando desde el correísmo? Mire, Miguel, en el año 2024, 2023, presentamos un proyecto de ordenanza para que los trazados viales, estos trazados viales que son trámites de la administración, pasen solamente por la Secretaría de Movilidad. Mire, el Consejo Metropolitano se distrae en tocar puntos como trazados viales dentro del Consejo, cuando este es un tema estrictamente técnico, que ya existe una unidad de trazados viales en la Secretaría de Movilidad. Y esta reforma presentamos nosotros pensando en la gente que ha tenido que, en algunos casos, pasar 4, 5, 6 años a través de las oficinas de los concejales, pidiéndoles que coloquen en el orden del día, tanto de la Comisión de Suelo como en el Consejo Metropolitano, estos trazados viales, que es un acto de simple administración, técnico sí, que está en la Secretaría de Movilidad. Y esta reforma parecería que a alguien no le interesa que salga del Consejo Metropolitano y está descansando en el cajón de algún concejal correísta, presidente de la Comisión de Suelo. Eso por un lado, Miguel, y por otro lado, cuando nosotros hablábamos de esta basura, contaminación aérea que tenemos en la ciudad, hicimos una propuesta en un proyecto de ordenanza que fue presentado también el año pasado para que las empresas operadoras que utilizan los postes de esta ciudad y que han contaminado por completo con los famosos tallarines que están contaminando el paisaje de la ciudad, que de alguna forma tengan algún tipo de responsabilidad, que bajen esos cables muertos que están ahí colgados en los postes de Quito, porque no todo hay que soterrar, gran parte de esos cables, al menos el 70% de esos cables son cables muertos. Y es una ordenanza que también está descansando en alguna comisión. Justamente regresan a ver quién presenta y simplemente no se da trámite. Digo, proyectos que pueden servir en el ordenamiento de esta ciudad, en la planificación de esta ciudad, en de alguna forma aplacar la contaminación visual que tenemos en la ciudad, pero no les interesa tratar. Yo soy el primero, Miguel, en recordar y en mencionar que tenemos un código municipal muy extenso, más de 4.500 artículos en el Código Municipal, y la ciudadanía que nos está escuchando podrá entender que el Código Municipal se alimenta de todas las ordenanzas que en el tiempo han sido aprobadas por el Consejo Metropolitano. De ese Código Municipal hay que hacer una depuración, Miguel. De ese Código Municipal hay que ver ciertas normas que se contradicen. Esas cosas son las que hay que revisar y tampoco se está haciendo. Entonces, son varias cosas que en el Consejo Metropolitano, en esta dinámica, desde que iniciamos este periodo, se privilegia al partido del alcalde, a los concejales del partido del alcalde o sus aliados, y es así como se tramitan las cosas en el Consejo. Si bien nosotros hemos tenido una actitud legal, digo, porque la ley nos contempla tener una actitud de oposición, lamentablemente hemos sido bloqueados no solo en materia de legislación, sino también en fiscalización.
Un tema recurrente que no se ha superado, no se ha arreglado. ¿Qué pasó en el tema de movilidad con rutas y frecuencias? ¿En qué estado se encuentra? ¿Por qué finalmente no se resuelve eso? ¿De qué sirve el metro, que es un gran servicio indudablemente, cuando en superficie no hay cómo reordenar las rutas y frecuencias? Apreciado Miguel, lo hemos dicho en varias ocasiones, no hay poder de decisión. Esta administración ha tenido contemplaciones con ciertos dirigentes de gremios del transporte que lamentablemente no le permiten tomar decisiones en función de los intereses de esta ciudad. Hemos sido claros en decirlo, en denunciarlo, y vemos cómo este proceso de la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias en la Secretaría de Movilidad se quedó completamente detenido. El año pasado, Miguel, en junio del 2024, vencía el plazo para que presenten ya todo este sistema reestructurado de acuerdo a la ordenanza 017-2020, que no se ha cumplido hasta el momento. Hemos revisado que se presentan cronogramas, que se presentan hojas de rutas, contradicciones en la información que en su momento nos compartieron y ahora nuevamente hemos pedido actualización de esto. Se contrataron a personal, se está contratando a través de consultorías a personas que puedan ayudar. Varias veces lo hemos mencionado, Miguel, esta es una ciudad sobrediagnosticada, administración que llega, administración que anula por completo lo realizado anteriormente por otras administraciones, que yo creo que sí hay cosas que se pueden rescatar. Hay consultorías que se pagaron en su momento en otras administraciones que ahora pueden servir. Tenemos un plan maestro de movilidad que le costó $1.200.000 a Quito, que lamentablemente no se pone en práctica, no se lo ejecuta. Y lo que estamos viendo es de que se siguen contratando consultorías en materia de, al menos de la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias del transporte en superficie. Y lo que estamos haciendo es gasta los recursos en consultorías y no tenemos ya una definición concreta sobre la reestructuración. Esperamos, hay un cronograma que han hablado que se pondrá ya en marcha desde septiembre de este año. Ojalá que por fin tengamos ya una presentación de este sistema en septiembre de este año y que no estemos dándonos las vueltas como administración y que no se cumpla primero con ordenanzas que ya hace rato debían haberse cumplido y no se cumpla con la ciudadanía que estamos perdiendo en no tener una organización del transporte en superficie y aprovechar el metro de Quito. No hay temor y miedo a las organizaciones de transporte que virtualmente le han sumido a Quito en un caos en el tránsito. Seguimos viendo diariamente el correteo de los buses. Es decir, ¿cuándo se pone orden en ese sentido y se deja de tener miedo a los gremios del transporte? Cuando tengamos autoridades que tomen decisiones, Miguel, que no estén al cálculo, que no tengamos propuestas populistas al cálculo con ciertos dirigentes de los gremios del transporte. Cuando pensemos en el interés primero del ciudadano, los intereses de la ciudad, ahí se podrán tener resultados. Varias veces nosotros hemos manifestado nuestra postura frente a ciertos grupos abusivos del transporte en Quito, que no tienen ningún tipo de calidad en el servicio que le dan a la ciudadanía. Y son ahí las decisiones que se deben tomar. Empresas operadoras que no cumplan, por ejemplo, con las frecuencias, deben ser sancionadas. Yo debo entender, Miguel, que deben existir varios interesados en dar un servicio de transporte de calidad a la ciudadanía. Y no que estemos a merced de estos intereses. Lamentablemente esa ha sido la dinámica, la tónica de esta administración, de no tomar decisiones y probablemente entregarse a los intereses de estos gremios. En definitiva, se esperan decisiones políticas en el municipio que vayan resolviendo, porque a veces hay decisiones en bienestar de los ciudadanos que tienen su costo político, pero es preferible atender a las demandas ciudadanas antes que hacer un cálculo político.
Sin lugar a dudas, Miguel, cuando nosotros asumimos estos cargos, me parece que debemos estar completamente claros en que hay ciertas decisiones que pueden tener un costo político, que no podemos estar pensando ahora mismo, solamente qué pasará en un posible proceso de revocatoria y salir con ciertas medidas populistas. Hace unos días atrás el alcalde mencionaba ya en algún espacio que está evaluando la exoneración de la contribución especial de mejoras en presupuestos participativos de esta ciudad. Digo, propuestas ya casi desesperadas y populistas que lo que hacen es, de cierta forma, afectar a los recursos de la ciudad. Estas decisiones que no se toman oportunamente pensando en los intereses de la ciudad, por ejemplo, en el sector de la movilidad, lo que hacen es detener varios procesos, lo que hacen es que el servicio siga peor para la ciudadanía que utiliza el sistema público de transporte en Quito, y varias cosas que están detenidas en la ciudad. Hay que tomar decisiones frente al personal negligente, digo, Miguel, que pueden estar en administraciones zonales, en empresas públicas, que no le dan ningún tipo de resultados al municipio, a la alcaldía ni a la ciudad, que no estamos ejecutando proyectos importantes en esta ciudad que de alguna forma la ciudadanía crea que se está atendiendo en el espacio público, en los barrios, en las parroquias rurales. Eso no sucede. Hemos criticado desde el primer trimestre de este año, entendiendo que hay un tiempo necesario para comenzar a ejecutar los presupuestos en cada una de las dependencias municipales, presupuestos que lamentablemente no son ejecutados. Me refiero a los presupuestos de inversión, presupuestos que deberían estar en los barrios haciendo obra. Son varias cosas que hemos estado fiscalizando, no solo criticando. Hemos tenido una actitud objetiva y propositiva, pero lo que no podemos nosotros permitir, Miguel, es que existan estas negligencias que al final del día quien las paga son los ciudadanos. Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia al señor concejal de Quito, Michael Laulestia. Temas de interés como la caída del proceso de contratación para el mantenimiento del metro de Quito. Ojalá esto se resuelva pronto. Muy amable, Michael. Muchas gracias, Miguel. Un buen día. Buen día. 7:52 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la asambleísta Natalie Murillo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, para hablar temas de interés, entre ellos el tratamiento del proyecto de ley de transparencia que pasa el primer debate y vuelve a la comisión precisamente para recoger las observaciones que se hicieran en ese primer debate. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.